Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, todos nuestros tuiteros en las redes sociales. Hoy tenemos una oportunidad bien especial, ya está con el padre Tojea, pero yo creo que antes de ir comenzando el calor y con la entrevista, padre, muchos de los jóvenes que nos leen y nos ven se estarán preguntando quién es el padre Tojea. Pues un jesuita que nació en España, que vino a los 22 años a Honduras, después ya a los 37 a El Salvador, y ahora tengo 65, ¿verdad? Más o menos. Esa es. Me nacionalicé primero en Honduras y después me he nacionalizado aquí también. Y bueno, tuve distintos trabajos aquí como jesuita. Tal vez los dos puntos más fuertes fueron como superior de todos los jesuitas de Centroamérica, Panamá, y ahí fue en el tiempo que mataron a los jesuitas de la UCA. Y después desde el 97 en adelante, 96 en adelante, he trabajado en la UCA hasta ahora, ¿no? Y también lo de la UCA es lo más conocido para los jóvenes, digamos. Para la gente mayor, algunos se acuerdan de cuando mataron a los jesuitas y yo andaba por allí todavía sin canas y con bigote. Entonces, bueno, muchísimas gracias, padre, gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de estar con nosotros. Creo que vamos a ir comenzando con el tema del fiscal, que creo que es un tema de coyuntura y que hay que entrar leyendo para todos los jóvenes que nos ven, por si no saben. Primero, padre, una pregunta bien básica y general. En su opinión, ¿qué perfil debería tener el futuro fiscal? vamos a ver. Yo prefiero hablar de otro tema, más que del futuro, del perfil del futuro fiscal, sino yo prefiero hablar del perfil de la fiscalía, porque si tienes una institución mal organizada, aunque pongas a Superman al frente, eso no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que la fiscalía es una institución poco dotada, con una organización débil para responder a la delincuencia y poco apoyada también, no muy bien coordinada con otras instituciones. Entonces, yo diría, bueno, lo importante no es tanto elegir un fiscal, sino evaluar primero la fiscalía. Tenemos un problema de delincuencia, y la fiscalía es un arma de lucha contra la delincuencia, evaluemos cómo funciona este arma, ¿verdad? Aquí la impresión que da cuando se elige fiscal es que la fiscalía es una institución perfecta y si eliges el buen fiscal, entonces todo va a funcionar maravilloso. Bueno, eso es mentira, ¿verdad? No hay buen fiscal con una fiscalía mala, y no porque la gente sea mala, sino porque tiene poca dotación, poco apoyo, demasiado trabajo. Es decir, si un fiscal tiene que investigar 60, 70 casos en el año, pues va a investigar 15, ¿no? O 20. No puede investigar más, no tiene tiempo. Entonces, evidentemente hay que tratar de corregir esa situación primero. Y en ese sentido, un fiscal, bueno, claro, uno busca que el fiscal sea una persona honesta, que entienda el problema de la criminalidad, etcétera, ¿verdad? Pero no es suficiente que sea bueno, ¿verdad? El fiscal. Y digamos, padre, en este caso usted menciona un tema muy importante, que no es el fiscal, sino la fiscalía. Entonces, en todo caso, ¿qué mecanismos se podrían tomar para mejorar la fiscalía? O para ir avanzando un poco. Bueno, yo creo que hay dos temas. Uno, el previo, ¿verdad? Es decir, mira, el derecho penal, que es lo que maneja la fiscalía, el derecho penal, no es la única solución frente al delito, sino que yo diría que es la última solución contra el delito. Entonces, primero, al delito se le ataca enfrentando sus causas. Entonces, si la pobreza, las grandes desigualdades, la falta de escuelas para los jóvenes, es decir, son posibilidades que generan delito, tienes que trabajar ese tema, ¿verdad? Otras posibles mediaciones, formas de solución de conflicto, que las hay, ¿verdad? Que las hay en abundancia, pues a través de grupos de solución de conflicto, diálogos comunales, organizaciones vecinales que medien algunos conflictos, etc. Que hacen que el conflicto no llegue a convertirse en choque y en actividad o actitudes delictivas. Eso también
es algo que hay que trabajar, ¿verdad? Es decir, si la gente no tiene más remedio en algunos lugares que ir a las manos o ir a la fuerza física, pues, bueno, entonces las posibilidades de delito son mayores. Si hay posibilidades de mediación institucionales, en alcaldías, en juntas vecinales, en lo que sea, el delito es menor. Entonces yo diría que, por un lado, es necesario mejorar otras instancias de solución de conflictos distintas de las que ofrece el derecho penal, que, como digo, es la última solución y a la que ojalá no tengamos que llegar, ¿verdad? Y después yo creo que sí es necesario racionalizar bien el tipo de trabajo, es decir, cuántos fiscales se dedican a delitos, digamos, de sangre, ¿verdad? Cuántos a delitos económicos, qué capacidades, qué ayudas tienen, cuántos investigadores tienen, etcétera, ¿verdad? Es decir, cómo es la conexión con la PNC, la agilidad de las relaciones, todo eso hay que estudiarlo y ver dónde hay fallos, dónde se acumula el trabajo, dónde quedan casos sin enjuiciar, etc. Bueno, hasta ahora, hasta hace poco, se consideraba que la Fiscalía tenía el monopolio de la acción penal, es decir, que era el único que podía empezar un juicio contra alguien. Si tú querías abrir un juicio, tenías que ir a la Fiscalía. Si mataban a alguien y se iba a perseguir a alguien, la Fiscalía tenía que abrir el caso, etc. Hoy, la Sala de lo Constitucional ha dicho que se puede ir directamente al juez si la Fiscalía se atrasa. Bueno, pero independientemente de esto, la Fiscalía hasta ahora solo ha podido judicializar el 30, lo más el 40% de los homicidios. Es decir, que hay un 60% de los homicidios que quedan sin ser elevados a juicio, es decir, quedan estancados en la Fiscalía. Entonces, bueno, tú tienes que dar las razones de por qué se quedan estancados los homicidios. El homicidio es el mayor delito que se puede cometer, matar a un ser humano, compatriota. Y entonces, bueno, primero, antes de pensar cuál es el fiscal Tarzán, Superman, Hombre Araña, ¿verdad?, que queremos elegir, es decir, primero ver qué pasa que solo se llevan a juicio el 30 o el 40% de los homicidios, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de la Fiscalía? Porque no es un problema del fiscal general, es un problema de la institución. Bueno, pero en dado caso, ¿no cree que también el fiscal tiene una función de administrador de la Fiscalía? En dado caso, si entonces eligieran a uno, digamos, no corrupto, quizá no perteneciera a una cuota partidaria, ¿no cree que también podría esto funcionar o ayudar incluso a administrar mejor la Fiscalía? Bueno, yo creo que la Fiscalía, cuando han elegido los fiscales, miran mucho la cuota política y las negociaciones políticas. Eso es un gran error, ¿verdad? Es decir, porque lo que tienen que buscar, como tú bien dices, es un buen administrador de procesos penales, acusatorios, etc. Y ese buen administrador debe informar con transparencia de la situación de la institución que maneja, ¿verdad? Es decir, porque hasta ahora los fiscales de vez en cuando se quejan de que tienen poco apoyo, ¿verdad? Pero de vez en cuando, pero no de una manera seria, no plantean los problemas de la Fiscalía ni la ineficiencia de la Fiscalía. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que hemos visto que hasta ahora la ineficiencia de la Fiscalía ha sido sistemática, porque una Fiscalía encargada de perseguir el crimen, que no lleva a juicio más que el 30, 35 o en los mejores casos 40% de los homicidios y un 60% de los homicidios los deja en la impunidad, es una Fiscalía fracasada. Si en vez de ser una organización estatal fuera una organización privada, hubiera quebrado y por ineficiencia. Entonces dice uno, bueno, es decir, ojalá pusieran un fiscal realmente independiente que fuera capaz de criticar la situación de la Fiscalía. Yo no los he visto que critiquen seriamente ni que hayan hecho una radiografía del desastre que hay en una institución tan ineficiente que no puede llevar a juicio en tantos casos. Y digamos, padre, ahí me suena algo importante, un fiscal independiente. ¿Qué opinión le merece el hecho de que anteriormente el FMLN atacaba al partido Arena por Astor Escalante y ahora vemos como un juego de doble mano en el cual el FMLN se encuentra a favor de Astor Escalante y Arena no? ¿Qué opinión le merece este hecho? Vamos a ver. Los políticos siempre son un poco cínicos, ¿no? Entonces, a mí me gustaba una cosa, no me gustaba, pero me hacía reír, algo que siempre me decían en Honduras. Cuando yo, más joven, hacía este mismo tipo de preguntas a algunos amigos que tenía
en política no hay amigos ni enemigos permanentes, ¿verdad? Y así es la práctica de estos, ¿verdad? Yo creo que evidentemente, aunque no es malo que no haya amigos ni enemigos permanentes en política, la gente tiene que dialogar y platicar y tal, pero claro, desanima mucho a la gente y despolitiza y pierden confianza y credibilidad de la ciudadanía cuando satanizan a uno y al día siguiente lo ponen como héroe, ¿verdad? O como una maravilla. Uno dice, bueno, ¿qué pasa? Hoy es blanco y mañana negro. Es decir, en eso tenían que ser más cuidadosos los políticos, ¿verdad? Bueno, en todo caso creo que acá se ha manejado quizá algo también bien importante, y es el interés que han tenido esos bloques, digamos el bloque del FMLN con Gana y la otra parte que es Arena. En dado caso, usted, ¿cuál cree que sea el interés en la elección del fiscal? ¿Cuál cree que sea el interés en elegir a Astaro Escalante? Quizá tal vez defender a un posible Tony Saca en la presidencia. Bueno, eso es lo que dice alguna gente. Yo no estoy tan convencido de eso. Es decir, yo creo que buscan un fiscal manipulable y manejable para los intereses del que está en el poder en general, ¿verdad? Es decir, yo creo que la protección de una sola persona no les interesa, ¿verdad? Es decir, les interesa la protección de conveniencias, la protección de intereses de grupos, ¿verdad? Es así siempre, ¿verdad? Y entonces la negociación es precisamente esa, la de decir, bueno, digo, te van a proteger a ti tus intereses, pero que a mí me protejan los míos también, ¿verdad? Es decir, y si ese no tengo garantías, entonces yo quiero que sea este otro, y ese es el tipo de negociación que hacen, ¿verdad? Generalmente acaban buscando a alguien que crean que va a proteger los intereses de casi todos, ¿verdad? Por lo menos de los más fuertes. Yo creo que eso es el resultado al final, ¿verdad? De estas negociaciones. Pero no se trata tanto de proteger a una sola persona. Padre, en todo caso, ¿cómo podemos hacer para que los políticos de nuestro país entiendan que este tipo de accionar, esta manera de actuar, de escoger a alguien que cree que va a defender a cierto grupo de personas, no es la correcta o se debe romper esa estructura? ¿Qué mecanismos podemos tomar o cómo se puede hacer entender? Vamos a ver, yo creo que lo que hacen ustedes es crear conciencia de estas situaciones, discutiendo y haciendo participar a la gente y haciendo que la gente se exprese, que es una manera estupenda, ¿verdad? Es decir, de hecho, los políticos muchas veces no les queda más remedio que actuar al contrario de sus intereses cuando hay una presión muy fuerte, ¿verdad? Cuando se subieron el salario y toda la gente empezó a protestar, entonces se le volvieron a bajar, ¿verdad? Con este tema de la sala de lo constitucional, si no hubiera habido protestas, se hubieran volado 2 o 3 de las salas, pero con toda tranquilidad, es decir, bueno, protestas y les frenó. Eso por un lado, ¿verdad? Es decir, yo creo que la crítica, en la medida en que crea conciencia, es un arma importante, ¿verdad? Y el arma más democrática y una fuerza material realmente, ¿verdad? Estos están acostumbrados a que la fuerza material sea el dinero, nada más, y las influencias y los amiguismos, ¿verdad? Y yo creo que la crítica es una fuerza material muy poderosa y que hay que desarrollarla. Y por otro lado, es decir, hay que ir buscando de algún modo nuevas generaciones de políticos y nuevas generaciones que no caigan en la trampa esta tradicional en la que yo creo en la que están metidos los políticos actuales, ¿verdad? Yo creo que incluso el FMLN ha ido cayendo en esa misma trampa, ¿verdad? No digo que todos estén contentos con actuar así ni nada, pero sí se ha caído en la trampa de poner por encima los intereses partidarios, intereses nacionales y intereses, incluso diría yo, racionales, ¿verdad? De la democracia, del desarrollo, etc. Bueno, quizá un ejemplo de esto ha sido lo que ha pasado últimamente dentro del partido de Arena, que algunos, por el ejemplo de Sigfredo Ochoa Pérez, que él dice que ha votado a conciencia. Entonces, ¿cómo cree que vea esto? Quizá eso es lo que necesita un partido político. Sí, pero como gente un poco distinta. Sí, la verdad, sí. Pero la verdad es que
Ortega Pérez tiene una cosa buena en ese sentido, que es un hombre bastante independiente, es decir, ahora tiene una mentalidad de ultraderecha terrible, ¿verdad? Es decir, bueno, pues, yo creo que con ese tipo de mentalidades es difícil avanzar en democracia, creo, ¿verdad? Pero ciertamente independencia personal no se la puede admirar a Ochoa Pérez, ¿verdad? Eso no hay problema de admirarle, la verdad es que su pensamiento se queda un poquito atrasado para las necesidades del país, a mi juicio, ¿verdad? Bueno, y ahora quizá entrando un poquito más, se han mencionado dos nombres, el de Astor Escalante y el de Barahona. Bueno. ¿Usted cree que entre estos dos podría haber un fiscal, aunque Barahona ha demostrado que es un trabajo un poco, no sé, no se ha logrado, no ha logrado un buen trabajo? Pero en dado caso, ¿quién podría desempeñar de mejor manera este cargo de la fiscalía? ¿Cree que entre estos dos o quizá hay alguien más? Es difícil decirlo, la verdad. Yo, como estoy preocupado por la ineficiencia de la fiscalía, entonces la impresión que tengo es que ninguno de los dos va a hacerlo muy bien. ¿Entiendes? Es decir, ¿por qué? Porque tienen una institución floja. Cada vez pueden decir, un poquito mejor lo voy a hacer yo, pero digo, yo creo que la necesidad del país no es que lo haga alguien un poquito mejor, sino que las instituciones funcionen. Yo creo que la fiscalía tiene serios defectos de funcionamiento. Ha ido mejorando, ¿verdad? En algunas cosas, pero hay serios defectos de funcionamiento, y yo creo que sería importante que ellos mismos, cualquiera de ellos, ¿verdad?, fueran claros al respecto, y nos dijeran, mire, la debilidad de estar aquí, porque, insisto, ¿verdad?, si no se llevan homicidios a juicio, ahí hay una ineficiencia. La fiscalía está para llevar homicidios a juicio, ¿verdad? Insistir en la investigación y llevarlo a juicio. Mira, a un amigo mío lo mataron hace unos cuantos años, y lo mataron delante de 11, 12 testigos, ¿verdad? Es decir, no fue juicio. Es decir, yo quería que el IDUCA llevara el caso, pero la mamá tenía miedo de que si se abría juicio y lo llevábamos como acusación particular del juicio, que le fuera a pasar algo a ella. Y entonces dijo, no, yo no quiero. Y dice, pero al no presionar a la fiscalía ante la falta de presión archiva, ¿verdad? Ese caso no fue investigado, y como ese otros cuantos que conozco yo, ¿verdad? Es decir, entonces no puede ser, ¿verdad?, de que solo funcione cuando hay presión. A veces hay presión social fuerte, cuando las cosas salen en los periódicos y llaman la atención a la gente, ¿verdad? Es decir, este asesinato de 5 muchachos, por ejemplo, que acaba de pasar, es decir, probablemente lo investigarán y supongo yo que encontrarán a alguien, ¿verdad? Pero el que matan por una esquina ahí, que no sabe los periódicos y tal, como no lo haya matado un bolo que todo el mundo lo vio y luego se fue a fondear a su casa, no lo agarran. Exacto. Padre, entonces, en este caso, usted menciona que es importante la fiscalía, cómo funciona, la función que debería tener. Entonces, ¿por qué es tan importante la elección de un fiscal si la fiscalía es la que tiene más defectos que el mismo fiscal? Bueno, es que así funcionamos aquí, yo creo que de un modo equivocado. Es decir, también para la elección del presidente parece que hay un presidente que arregle todo. Exacto. Y después se queda la cosa en muy poca cosa, ¿verdad? Se arma una huella tremenda con las propagandas, con ¿cómo se llama? Esta propaganda anticipada que ya empezó con todo, para después seguir un poco en lo mismo, ¿verdad? Y que los avances sean muy lentos. Entonces, dice uno, tenemos una especie de confianza exagerada en el individualismo del líder, y eso no funciona así hoy. Tenemos unas sociedades complejas donde lo que es indispensable es el funcionamiento institucional adecuado, pero estamos todavía con una tradición muchas veces caudillista, ¿verdad? Pensando, hay gente, digo, entre la gente mayor, por ejemplo, hay gente que dice, no, uno como Hernández Martínez vendría bien. Bueno, uno como Hernández Martínez hoy fracasaría absolutamente, ¿sí? Es decir, una sociedad rural, es decir, con relativa poca población, con mano dura, con autoritarismo, etcétera, tal vez podía controlar la situación y haber menos homicidios, menos robos, etcétera, ¿verdad? Pero hoy, por mucha mano dura que le metan, no solucionan nada, ¿verdad? Y al revés, la gente protestaría más frente a una situación de dictadura, ¿verdad?, como fue aquella. Sería un fracaso absoluto. Entonces, pero yo creo que
queda la idea latente, ¿verdad?, de que una persona con liderazgo, con fuerza, dice, no, tenemos que mejorar las instituciones, ¿verdad?, e invertir más en el desarrollo institucional, ¿verdad?, y en la gente también, ¿verdad?, yo creo que invertir en la gente mucho. Bueno, antes usted tocaba algo un poco clave y es el hecho de que cuando los diputados tienen un tema como de dinero se ponen rápidamente de acuerdo. Lo anterior es que se pusieron rápido, 80 votos creo que dieron para el siguiente presupuesto del 2013, que incluso se aumentaron un poquito más. 1.5 millones para ser exactos. Y sería interesante ver el presupuesto ese porque yo vi el anterior, el de este año, ¿verdad? Sí. Y quedé un poco alucinado porque, por ejemplo, tenía dentro del presupuesto $125,000 para arreglos florales. Entonces, en serio, digo, ¿sí? $40,000 para material deportivo. Dice, yo no sé qué juegan, los señores no les veo así como pintistas, de futbolistas, ni nada, bien son algo panzones en general, ¿verdad? Es decir, entonces, dice uno, bueno, sí, y así otros no me acuerdo ahora, pero yo sobre todo lo de las flores, es que esa era la cosa, porque hice una comparación, mira, ponía allí para pintura, ¿no? Para pintar, pintura y tal, es decir, ponían $60,000. Y entonces yo pregunté cuánto gastaba la UCA en pintura al año, ¿verdad? Es decir, la UCA es más grande que los edificios del Congreso, de la Asamblea, etcétera, ¿verdad? Y dicen que están tratando de pintar y tener más o menos las aulas, los lugares, etcétera, ¿verdad? Y la UCA gastaba, creo que eran 12 o $14,000 al año en pintura, ¿verdad? Y entonces digo, y estos 60,000, digo, que serán pintores profesionales, y luego cuadros y cosas artísticas. Pero lo de las flores, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en un país con necesidades como es el nuestro, ¿verdad?, y con pobreza, se tengan que gastar en flores los diputados? Una pregunta ahí un poco. Es decir, y así había un montón de cosas. Siguiendo realmente el presupuesto que han ejecutado este año, se llama la atención la falta de sensibilidad en un país pobre como el nuestro frente a la pobreza. Ellos gastan, pero como que fueran un país rico, ¿verdad? Es decir, no se miden. Uno dice, eso no puede ser. Pero ¿y cómo ver este hecho de que se han puesto de acuerdo tan rápido en el siguiente presupuesto, pero no para la elección del fiscal? Bueno, que digo, regalarse dinero a sí mismo es mucho más fácil que encontrar a alguien que sea del gusto preferencial de un grupo, ¿verdad? Es decir, en fiestas, flores, materiales deportivos, debe ser que se lo reparten para regalar a equipos por ahí de otros lugares, pero mejor que se lo dieran a Lindes, ¿verdad? Es decir, porque ¿para qué quieren ellos $40,000? ¿Por qué no se lo dan a Lindes? Para que promueva un determinado deporte o apoye a la selecta de playa, que es mucho mejor que tener ellos un poco de pisto ahí. Exacto. Bastante interesante para nosotros ahorita en este momento. Pero es bueno revisarlo ahora con la ventaja del acceso a la información pública. Es bueno pedirlo, a ver cómo está ese presupuesto y analizarlo. Incluso nos dio curiosidad, padre, muy posible que lo publiquemos dentro de poco, lo que va a buscar. Y sobre todo busquen las flores. Sí, cosas. Y ojalá que las personas que nos estén viendo también tengan la curiosidad y investigar, porque eso es lo importante, que todos nos empecemos a dar cuenta de lo que sucede con nuestros impuestos. También te padre, vamos a hacer una pequeña dinámica. Nos va a calificar, nos va a dar una puntuación su persona del 1 al 10. Y le va a hacer una pregunta y escoger. Y para empezar, del 1 al 10, ¿cómo calificaría su persona a Sánchez Sereno? Entre 7 y 8, creo yo. Tony Saca. Claro, es que depende de los criterios de calificación. Es opinión. Pero, es difícil para mí calificarlo, vamos a ver. Es decir, yo tampoco lo calificaría muy bajo a Tony Saca. Es decir, puedo regarme un poco, puedo desplayar un poco. Sí. Bien, lo que pasa es que a Tony Saca se le ha agarrado ahora como lo peor de lo peor, ¿verdad? Es decir, yo no creo que haya sido lo peor de lo peor.
Es decir, hay gente que robó, digo, no sé si él robó o no, pero yo sé de gente que robó más que él en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Es decir, entonces dice uno, bueno, no es, yo no le pondría mala nota, un 7 tal vez, ¿verdad? Y la última, padre, a Norman Quijano. Pues mira, digo, a mí la verdad es decir, el estilo personal de él no me cae bien, pero digo, viendo lo que hace, pues bueno, un 7 también tal vez, ¿no? Por ahí. Vale, Sí. ahí está, padre, vamos a ver, a ver si Sí, se me gusta las notas porque digo, bueno, como te digo, yo no creo que las personas sean responsables de todos los males, ¿verdad? Es decir, creo que hay males de los que somos un poquito responsables todos. Entonces dice uno, bueno, mejor prefiero poner una nota relativamente buena. Es decir, relativamente, ¿verdad? Es decir, Exacto, y como usted mencionaba, que no son Superman, que no pueden hacer nada, pues, no pueden hacer todo. Ahora quisiéramos cambiar un poquito de tema, padre, y hablar un poco de su opinión, claro, del rol que jugarán los jóvenes en el 2014, en las próximas elecciones, que se habla mucho de la participación de los jóvenes, muchos políticos utilizan esa de propaganda a los jóvenes, pero su opinión en concreto, padre, ¿qué rol cree que desempeñarán o cómo deberíamos desempeñar los jóvenes para el 2014? mira, yo sí creo que los jóvenes es sumamente importante que se interesen en su propia realidad y que piensen que con más de lo mismo su propia realidad no va a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Los jóvenes hoy son los peor tratados de la sociedad, así de sencillo, es decir, tienen poco acceso a la educación. Hoy este país debería tener el bachillerato universalizado y no lo tiene, me parece una irresponsabilidad. Solo el 40% logra el bachillerato, eso es maltrato para los jóvenes, no tener un bachillerato universal. Tendría que tener apoyo al primer empleo, son los que tienen mayor desempleo, los jóvenes, son los que padecen más los homicidios, es decir, más de la mitad de los muertos de este país están en la franja entre los 16 y los 35 años, más de la mitad de los homicidios están ahí entre gente joven, ¿verdad? Son los que les toca emigrar y salir del país. Los viejos no se van también, pero la mayoría de los que emigran son jóvenes. ¿Por qué emigran? Bueno, la migración es una expulsión del país. En la migración la gente no se marcha por gusto. Puede haber algunos aventureros que se vayan, pero en el grado en que se va la gente, es gente expulsada del país. Y entonces yo creo que es importante que los jóvenes, como el sector más golpeado y más afectado de la población, empiece a exigir, ¿verdad? Y empiece a exigir que realmente los intereses de los jóvenes, de las nuevas generaciones, estén presentes. Y en ese sentido yo creo que los jóvenes tienen que estar también más presentes y jóvenes, bueno, que respondan a jóvenes, ¿verdad? Más presentes en la política, ¿verdad? E incluso ojalá en las instituciones, especialmente las instituciones democráticas. ¿Cuánto se necesita para ser diputado? ¿25 años? Sí, 25 años. Bueno, ojalá hubiera por lo menos un 15 o un 20% de gente menor de 30 años, ¿verdad? Sería interesante. Pues sí, y que empezarán a hablar, ¿verdad? Es decir, no a repetir lo que dicen los mayores, sino a hablar de los intereses de unas nuevas generaciones. Siempre está diciendo que los jóvenes son el futuro de la patria. Y bueno, eso a mí me parece decirlo, es una frase de buena voluntad, pero es un poco tonta, porque en la medida en que nos duramos los viejos, pues los jóvenes serán el futuro, ¿verdad? Pero yo creo que no se trata de una simple sustitución biológica, ¿verdad? Es decir, el futuro tiene que pensarse de un modo distinto, un futuro con mayor educación, un futuro con mayor salud, universalizada, un futuro con mejor trabajo, un futuro sin necesidad de emigrar para salir adelante. Es decir, yo considero que los jóvenes son el futuro, es decir, deben ser el futuro, pero un futuro distinto, un futuro mejor, que no repita los fallos que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces se dice simple y sencillamente que los jóvenes son el futuro para contentarnos, ¿verdad? Pero solo para eso. En este caso podemos hablar de un cambio generacional, por así decirlo. Yo creo que sí, que se necesita una nueva generación de políticos en el país. Creo que eso sí es Necesario. sí. Y en su opinión, padre, ¿cómo deben de comportarse los jóvenes? Porque muchos hablan que son bien apáticos a la política o no les interesa o piensan en otro. ¿Cómo debería ser esta relación de comportamiento
Bueno, yo creo que ojalá se interesen más, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que la apatía a veces es simplemente por desilusión, ¿verdad? Es decir, cuando alguien se desilusiona de personas, dice, pues, no me meto con esto, es perder el tiempo, ¿verdad? Es decir, y con adultos que uno vea que no se interesan por uno, pues tratan de esquivarlos, ¿verdad? Pero yo sí creo que es muy importante que tomen su presente en las manos y que se responsabilicen de su futuro, ¿verdad? La juventud, dicen todos que es una época de rebeldía y ciertamente hay manifestaciones de rebeldía en la vida joven y yo creo que es saludable e importante que haya rebeldía, para que no se repitan las mismas tonterías a veces. Entonces, yo diría que ojalá los jóvenes con esa energía vital y con esa capacidad de rebeldía que tienen asuman su presente y su futuro también, es decir, no sea el futuro que le regalen otros, pero el futuro que construyan ellos. Bueno, bien, también un poco la participación que los jóvenes han tenido en los últimos años y también que la mayoría de la población aquí en El Salvador es joven prácticamente. ¿Cuál cree que sería la participación para el 2014 de los jóvenes? ¿O qué postura deberían de tomar los jóvenes? Pues, ¿cómo te diría yo? Creo que es importante que tomaran postura en la campaña, ¿verdad? Y que tomaran una postura en la campaña independiente ante los políticos. Es decir, que hubiera una plataforma juvenil independiente, es decir, dispuesta a dialogar con los políticos, pero también dispuesta a exigirles a los políticos políticas públicas que beneficien al país y que beneficien a la juventud. Yo creo que eso sería como lo importante, es decir, ya, ¿cómo van a votar? Miren, el voto es indispensable en cualquier democracia, ¿verdad? Eso es evidente, ¿verdad? Pero esperar a que nos echen grandes discursos de lo que van a hacer y luego no lo van a hacer, ¿verdad? Pero es decir, esperar los grandes discursos para ver después a quién elijo, etcétera, yo diría que es una posición demasiado pasiva para un joven, ¿verdad? Yo creo que sería importante que los jóvenes dejaran oír su voz, ¿verdad? Es decir, que buscaran plataformas, no necesariamente una plataforma única, ¿verdad? Que ustedes tienen ya una plataforma para preguntar, inquirir, pinchar un poco, bueno, desde otros ángulos pues también, ¿verdad? Es decir, organizaciones juveniles, etcétera, que hicieran planteamientos. Mira, sea como sea, ¿verdad? Es decir, yo no voy a defender a las maras aquí, digo, porque evidentemente han hecho mucho daño en el país, ¿verdad? Pero yo creo que también las maras son un fenómeno que no se hubieran dado si la juventud hubiera sido mejor tratada en el país, ¿verdad? Es un fenómeno reactivo, ¿verdad? Es decir, no es un invento de gente mala, sino que es una reacción a situaciones malas propiciadas por gente excesivamente egoísta que piensa exclusivamente en sus intereses de grupo, personales, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esta gente ha hecho propuestas ahora, bueno, pues digo yo, la juventud tendría que hacer propuestas, ellos han hecho su tregua y dicen, bueno, hacemos una tregua a cambio de, bueno, simplemente cumplimiento de una serie de derechos, digo, porque estar hacinados en las cárceles no es parte del castigo legal, ¿verdad? Sino que es un doble castigo. El castigo es estar privado de libertad, pero tener que dormir unos encima de otros, eso no está ni en el derecho penal ni en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, dice uno, bueno, estos han hecho una propuesta, ojalá se la escuchen, ¿verdad? Pero yo creo que igual que estos han hecho propuestas, la juventud debería hacer más propuestas, como digo, desde distintos ángulos, ¿verdad? Es decir, pero grupos de jóvenes que dicen queremos esto, queremos garantías de esto otro. Sí, yo creo que eso es muy importante. Digamos, padre, a veces muchos dicen de que ¿qué podemos cambiar para este 2014? ¿Realmente podríamos los jóvenes cambiar algo para el 2014? ¿O un proceso que nos tomaría pues un largo tiempo que para el 2014 no se verán resultados tan tangibles? Ajá. Bueno, yo creo que los cambios normalmente suelen ser graduales en los países, ¿verdad? Y a veces incluso los grandes cambios van un poco más lentos, es decir, lo que son las dinámicas históricas son siempre un poquito más lentas que las dinámicas vitales, es decir, que uno puede desear la perfección X de su propio país,
probablemente se muera antes de verla, ¿verdad? Es decir, que la vida individual corre más rápido que la vida de los pueblos, un poquito más lenta. Pero con todo y eso, yo creo que para el 2014, si se consigue, uno, que los jóvenes se expresen grupalmente y desde su propia edad, y si se consigue también una mayor participación de jóvenes con mente abierta y un poquito con intereses más libres, ¿verdad? Y que se integren en los procesos políticos y que se integren en las instituciones del Estado, yo creo que sería un buen avance, ¿verdad? Es decir, para mí, ¿verdad? Es decir, de aquí a 2014 creo que se puede lograr. A mí me alegra estar aquí con ustedes porque veo que es parte de la preocupación de los jóvenes, ¿verdad? Es decir, y esto es nuevo, yo creo que hay un resurgir de la preocupación juvenil por el país. Tal vez después de la guerra la gente quedó un poco cansada de la lucha, de la muerte, de la angustia, y un apagarse un poquito los jóvenes. Yo veo que ahora hay más interés, más capacidad crítica, hay más impulso, más organización juvenil también. Bueno, yo creo que ojalá esto, bueno, las elecciones siempre son una oportunidad para repensar las cosas, para lanzarse, ¿verdad? Ojalá de ese fruto, ¿no? Pues esperemos que así sea, padre. Leer un par de comentarios que nos hacen llegar. Bessie Ríos le hace una pregunta en punto aquí que dice que en el tema de reforma electoral transitoria de voto por persona, ¿cree, padre, que los diputados lo hagan permanente? Bueno, si no lo hacen permanente, pues irán marcha atrás, ¿verdad? Es decir, yo creo que les va a ser difícil dar la marcha atrás, pues van a desprestigiar más todavía de lo que ya están. Ellos se quejan mucho en general de que hablan mal de ellos, etc. Es decir, bueno, claro, es que se la ganan a pulso lo de que hablen mal de ellos, ¿verdad? Entonces yo dudo que puedan dar marcha atrás. Yo creo que lo de la fotografía es algo que está, ¿verdad? Sí. Y que quedará. Intentar, creo que habría bastante presión por parte de la sociedad. Yo creo que sí. Bueno, esperemos, padre. Esperemos que así sea. Daniel Fortín dice: si puede afirmar que robó es porque tiene pruebas, la gente inteligente prueba sus argumentos. Denuncia, padre Toje. Eso, muy bien. A raíz del comentario que otros han robado más. Muy bien, yo dije, no sé si robó o no Tony Saca, pero otros robaron más. Bueno, pues voy a decir yo quién robó y con esa actitud además. Es un robo legal, ¿verdad? Pero fue un robo a la propiedad del pueblo. La privatización de los bancos en tiempo de Cristiano. Eso fue un robo. Así de sencillo, ¿verdad? Es decir, miren, la gente no sabe mucho cómo se vendieron esos bancos. Esos bancos fueron pagados cuando se nacionalizaron a un precio comercial, ¿verdad? Pero fueron vendidos a un precio de regalo. Es decir, esos bancos se daban un precio, pero se obligaba a al que le permitían comprar acciones, que no le permitían a todo el mundo, al que le permitían comprar acciones, le dejaban comprar pagando nada más el 5% del valor de las acciones. Y luego las acciones se iban pagando a sí mismas con los dividendos. Entonces, evidentemente, eso es ya un primer robo, ¿verdad? Pero después, cuando se han vendido los bancos 26 años después o 27 años después de la privatización, la ganancia ha sido impresionante. Es decir, yo conozco un caso de un señor, es decir, que compró 300.000 colones de acciones, ¿verdad?, del Banco Salvadoreño, 300.000 colones. Pagó pues el 5% de 300.000, que son 15.000 colones, es decir, $2.000. Y por esa inversión de $2.000 le dieron más de $1 millón 16 años después. Bueno, pues digo, esto es un robo. Y bueno, el que hizo la privatización, además se quedó con bastantes acciones del Banco Buscaná, bueno, el presidente Cristiani, ¿verdad? Entonces, para mí, no sé si Saca robó o no robó, pero Cristiani se quedó con más pisto del Estado que Saca. Muchísimas gracias por ese dato importante, padre. También Daniel nos pregunta: ¿cuáles deberían ser las exigencias de los jóvenes a los candidatos presidenciales? Bueno, las exigencias a los candidatos presidenciales es que enfrenten los problemas del país y digan
bien en concreto qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Que se comprometan en concreto, ¿verdad? Es decir, yo no entiendo cómo es posible que todo el mundo dice que va a invertir sustancialmente en educación más, y la inversión en educación, aunque en cantidades absolutas ha ido creciendo, en cantidades relativas al Producto Interno Bruto apenas han crecido, ¿verdad? Es decir, la cantidad más grande de inversión en educación en El Salvador con respecto al Producto Interno Bruto fue el 2001 en tiempo de Flores, y se llegó al 3.3% del Producto Interno Bruto. Esa fue la mayor inversión. Para universalizar el bachillerato se necesitaría hacer una inversión del 5.6% del Producto Interno Bruto. La vez que más se llegó es al 3.3%. Después ha venido bajando durante todo el tiempo de Saca y de Flores, digamos, y después ha subido ligeramente en tiempo del FMLN, pero ahora en tiempo del FMLN está en el 3.2%, es decir, todavía no hemos superado lo del 2001. El 2001 fue una inversión especial porque como hubo el terremoto del 2001 se invirtió mucho en reconstrucción de aulas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso se subió a ese nivel. Pero realmente yo creo que haber llegado al 4% no hubiera sido ninguna exageración ni nada imposible, ¿verdad? Si se hubiera querido hacer. Bueno, no hemos llegado, ¿verdad? Es decir, yo creo que un gobierno que no llegue al 4% y el siguiente que no llegue al 5%, es un gobierno que debe ser sumamente y duramente criticado, ¿verdad? Es decir, entonces hay que sacarle compromisos serios a la gente, ¿verdad? Prometen, pero después se quedan en el aire las promesas y con poquita cosa están diciendo que han hecho muchísimo, ¿verdad? Es decir, pero los números dicen otra cuestión. Exacto. Bueno, ahora pasamos a una sección que se llama Preguntas Censura Cero, que son preguntas que nosotros hacemos aparte de los temas que pueden que ver con el tema, ¿no? Sí, nada. Y como primera pregunta, ¿qué le diría usted a aquellos jóvenes que sienten cierta apatía hacia la política o quizás le miran indiferentemente? Bueno, mire, es decir, yo creo que mirar con apatía la política al final es perjudicarse a sí mismo, ¿verdad? Es decir, porque la política es el camino de solución de los problemas de un país. Entonces, si uno se descuida, lo que posibilita es que la gente con menos escrúpulos o la gente a veces más sinvergüenza se apodere de la política, porque el poder le gusta a mucha gente y el poder da dinero. Entonces, si el ciudadano no se preocupa de la política, pueden los pícaros subir con demasiada frecuencia a la política, y los pícaros no arreglan los problemas de los países. Entonces hay que preocuparse de la política para que la política sea decente. Entonces animarles, ¿verdad? El futuro está en las manos de ustedes. Si se quieren suicidar, exacto. Y mi pregunta, padre, es que a todos los jóvenes que nos leen y nos ven y nos escuchan, claro, ¿qué libro les podría recomendar a usted? A mí me gusta mucho la literatura, ¿verdad? ¿Un libro? Pero un libro en especial. Bueno, yo a veces a los jóvenes, como siempre tienen el deseo de integrar sus sentimientos, les suelo recomendar El arte de amar de Eric, ¿cómo se llama? Eric Fromm. Digo, un libro de lectura interesante para ese campo, ¿verdad? En política uno podría, no sé, recomendar que lean lo que encuentren, ¿verdad? Realmente es enterarse. Y luego, desde la religión, a mí lo que me gusta leer son los evangelios. Me parece que los evangelios, los 4, son los que más nos acercan a la figura de Jesucristo, que es, bueno, es con todas las limitaciones de quienes queremos seguirle, pero es el ideal nuestro, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, padre, por estar en esta oportunidad con nosotros. Esperamos que esta primera vez no sea la última y poder contar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Yo creí que me iban a hacer preguntas más difíciles. Pues ha compartido bastante tu comentario. Al parecer, le ha gustado a las personas las opiniones que ha dado, porque se han compartido bastante. Y un saludo si quisiera mandar a las personas. No, claro que sí. Digo yo, como mira, estos chavos con los que estoy, que son muy simpáticos, me decían, mire, a veces hacemos preguntas indiscretas y preguntas, yo ya me imaginaba que me iba a decir, bueno, y usted que habla tanto, ¿por qué no habla de los tesoros del Vaticano?
que a veces preguntan, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ha estado bien de momento, no quiero darles ideas para que no me asaeteen la próxima. Pero es un placer estar con ustedes, de verdad, y ustedes tienen el país en sus manos, ¿verdad? Entonces, mucho ánimo en eso. Muchísimas gracias, padre, y gracias de terminamos. Muchas gracias.